Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy, como cada lunes y viernes, estamos aquí para hablar sobre las últimas noticias desde España. Como puedes ver, el calor ha vuelto a nuestra zona después de intensas tormentas, intensas lluvias. Aunque aquí no ha sido para tanto como en otras zonas, como por ejemplo Barcelona, Murcia o el interior incluso de nuestra provincia de Alicante, como por ejemplo Alcoy. Estamos de vuelta y hoy tenemos tres noticias que queremos compartir con todos vosotros. La primera va a ser sobre el Congreso que acaba de ampliar hasta 2028 las medidas antidesahucio en España. ¿A quién les afecta y qué pasa con la regularización de casi 500.000 de inmigrantes aquí en España? La segunda noticia va a ser sobre una huelga, tremenda huelga de taxistas en Barcelona. ¿Cuándo va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y por qué lo están haciendo? Porque también es muy importante transmitir el mensaje. ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué lo están haciendo? Para que la gente lo entienda. Y la última noticia va a ser sobre cuánto tardan en venderse a día de hoy las propiedades aquí en la provincia de Alicante. Empezamos. La primera noticia, como ya os hemos adelantado, es sobre el Congreso, que acaba de ampliar hasta el año 2028 las medidas antidesahucio para las familias vulnerables. Beneficiará, según lo que calculan, unos 30.000 hogares, 30.000 casas, 30.000 familias como tal. ¿Y a quién protege? Atención, lo veréis aquí en la pantalla. Familias numerosas, familias monoparentales con hijo a cargo menor, discapacitados o dependientes en la familia que dependen de alguien por sí mismos, no tienen trabajo, por ejemplo, no pueden trabajar por diversos motivos, desempleados, víctimas de violencia machista o mayores de 60 años. La última vez esta medida se ha aprobado en el año 2020, han pasado 4 años y ahora se ha prolongado 4 años más hasta el año 2028. Y fue justo en la pandemia cuando lo han renovado. Esto significa que no se puede desahuciar porque sí, una familia que no tiene suficientes ingresos para sostenerse, ya habéis visto más o menos qué tipo de familias se incluyen en ese listado como familia vulnerable, alguien que no tenga ingresos, familia con muchos niños, gente con discapacidad, gente muy mayor que no les alcanza la pensión. Todo esto pues no se puede ni desahuciar cuando se paga hipoteca ni cuando se paga el alquiler. También entre las medidas obviamente no se podía cortar la luz o el agua o el gas en el caso de que lo hubieran, no en todas las casas lo hay, por impagos de facturas para las familias vulnerables. Esa misma medida la tuvimos durante la pandemia y la verdad es que fue una salvación en ese sentido, porque muchos se quedaron sin prácticamente ingresos. Y también avanzan de que sigue adelante la propuesta cuando se ha recogido más de 700.000 firmas para regularizar aquellas personas que se encuentran en España en situación irregular, lo que significa que no tienen papeles, no tienen permiso de residencia, no están aquí de forma oficial, legal, con todos los papeles en regla. Y lo que dijeron es que esto es válido, ¿vale? Se podrá, en cuanto salga adelante, todavía no lo sabemos, todavía no ha salido adelante como muchos anuncian por ahí, no, todavía sigue todo el proceso en el Congreso, todavía los partidos políticos tendrán que hacer sus discursos, todavía queda mucho hasta entonces, en el caso de que se llegara a producir finalmente, pero lo que se dice es que obviamente es para todas aquellas personas que han llegado aquí, que han estado viviendo en España, que lo puedan demostrar, que eso es lo deseable, lo ideal, como siempre ya lo sabéis, que lo puedan demostrar a fecha de, atención, 1 de noviembre de 2021. Y una vez que esto se regularice, una vez que salga la ley, en el caso de que salga, la gente tendrá 6 meses para regularizar su situación, para ir a obtener pues, permiso de residencia, de trabajo o lo que sea, como lo quieran hacer, o sea, obtener papeles aquí en España, pero todavía una vez más no se ha aprobado. En cuanto salga algo, en cuanto haya una fecha clara, definida, en cuanto se sepa que realmente se está aprobando ya, que es la recta final, os lo haremos saber como siempre. La segunda noticia que os queríamos compartir es sobre la huelga, macro huelga que se va a producir en Barcelona estos próximos días. Los taxistas convocan un paro total, ¿vale? De 12 horas seguidas para el próximo martes 18, que es la semana que viene, el martes 18 de junio. Dicen que pararán
todos, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y a partir de las 8 van a ocupar Gran Vía y zonas muy importantes de la ciudad para llegar hasta el ministerio, para llegar a los políticos a los que quieran llegar, para exigir lo que necesiten exigir. ¿Qué es lo que están pidiendo? Quieren tarifas dignas. Esto por un lado, eliminar algunos requisitos para poder homologar más modelos de vehículos, que actualmente no todos son aceptados como tal, eliminar la norma de cambiar lunas tintadas en el caso de que salga así el modelo exactamente. Imaginad que el modelo sale desde el concesionario con lunas tintadas, pues no se puede, les están obligando a cambiarlas y quitarlas, destintarlas, pero en este caso no se tendría que realizar. Las convocatorias anuales deberían ser más o menos 10 para poder ser taxista, autorizar instalaciones de cámaras en los vehículos y más controles a los VTCs, que son los vehículos de transporte personal, como puede ser Uber, antes era, o compañías de esas de transporte privadas, tipo taxi, pero no es taxi, ya lo sabéis. Pues todo ese tipo de transportes para que se controle aún más, porque hay mucha injusticia, sobre todo en aeropuertos, en cruceros, etc. También dicen que piensan dejar sin servicio al aeropuerto, esos días no van a trabajar, este día concreto no va a trabajar, bloquear lo que es el crucero también quieren bloquear la estación de Sants. Y esto es un problema, ¿vale? Creo que las amenazas así vienen porque quieren soluciones ya, porque no están dispuestos a negociar y saben que se aprietan, el ministerio supuestamente les dará lo que quieren, así que veremos a ver cómo termina esto. De momento, el 18 de junio, huelga total de taxistas en Barcelona, así que si vais a estar por ahí, ese día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, no cojáis el taxi porque no lo va a haber. Coged transporte público, alquilad un coche, lo que sea que necesitéis, patinete, bicicleta, porque de los taxis no podremos contar con ellos. Y no es la primera vez que taxistas también protestan. Aquí en nuestra zona, también en Alicante, en Comunidad Valenciana, en muchas otras partes, protestaban con las tarifas porque gasolina y diésel, combustibles han subido mucho, pero las tarifas no tanto. Entonces cada vez tienen menos y menos ganancias como tal, y obviamente no les gusta. Y aparte hay otros problemas, como ya hemos nombrado aquí, que quieren resolver para que no haya más huelgas. La última noticia que quería compartir con todos vosotros es sobre las viviendas que se venden en la provincia de Alicante. Una de cada 5 casi, que es un 20% de las viviendas, se vende en menos de un mes. Por eso también es muy importante, y os lo comentaré un poco más adelante, no esperar cuando encontráis algo que realmente os gusta. La provincia de Alicante es en general la segunda de toda España en la que se registran más operaciones express. Operación express es cuando se vende en menos de un mes, ¿vale? Se considera operación express. ¿Por qué está pasando? Porque primero ya se está reduciendo un poco la oferta de la venta, no hay tantas propiedades a la venta. Sí las hay, no me malinterpretéis, pero después de la pandemia hubo tanto inmueble que es que había muchísima oferta y la demanda no tanta todavía, porque la gente no se había recuperado. Pero ahora hay muchos que han comprado, los que han querido, la oferta ha bajado de nuevo y la demanda sigue subiendo. ¿Por qué? Porque ven que los precios suben, entonces prefieren no esperar hasta que suba todavía más, prefieren aprovechar esa oportunidad, comprar ahora, y en el futuro, pues en el caso de que quieran venderla o lo que sea, saben que valdrá más de lo que vale ahora. La gente que compró hace 2 años vieron su propiedad casi duplicar su precio en algunos casos y han hecho una muy, pero que muy buena inversión, creedme. En general, son ventas express. Hay gente que ve la propiedad, deciden, me gusta, no me gusta, si me gusta, perfecto, la reservo y en cuanto tenga los papeles o en cuanto haya cita en notario, la compro. Es lo mismo tanto para la hipoteca como para una venta en efectivo, y en nuestra consultoría siempre os lo estamos aconsejando. En cuanto empecemos a buscar la vivienda, no se puede estar esperando. No se puede decir, vale, pues me lo voy a pensar una semanita, o dejar de contestar durante una semana, o decir, vale, sí, pues lo miramos, y al final estas viviendas buenas se van. Las viviendas buenas se van a ir, porque
la gente las compra. La cuestión es que nosotros siempre estamos aconsejando a la hora de comprar una propiedad, sea donde sea, porque a partir de ahora ya sabéis que nos movemos en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, en las Islas Canarias, siempre y cuando el cliente esté dispuesto a abonar el servicio, nos movemos por toda España para buscaros las propiedades, para enseñaroslas, para verlas por vosotros, para elaborar el perfil, verificar las deudas, hablar con los propietarios, todo. Lo hacemos todo y prácticamente ya en muchas partes de España. Hasta tal punto ha crecido el servicio gracias a todos vosotros. Y la realidad es que siempre estamos indicando que no se puede esperar, siempre estamos indicando si el precio es bueno o no, cuánto debería costar una vivienda, si se va a mantener mucho en el mercado o si lleva mucho o poco en el mercado. Y algunas veces esto funciona, otras veces los clientes prefieren esperar un poquito más, pero entonces tenemos la opción de que se va a vender y muchas veces este es el caso. Donde más hay operaciones express, nuestra provincia es la segunda, la de Alicante. La primera es Granada, número 1, donde hay más operaciones express. Le sigue Alicante, también las hay en Madrid, en Valencia, en Barcelona y Álava, en estas localidades, y esto es algo muy rápido. Normalmente por el tema de compraventa de las propiedades en hipoteca, ¿vale? Esto sí, tenéis que saber que hay que tener la hipoteca preaprobada ya, o al menos estar seguros de que os la van a aprobar, porque una vez que veis una vivienda que os gusta, la tenéis que reservar, porque si no se va. La reserva suele ser un 10% del valor de la propiedad y entonces tienen un plazo de 1 mes, 2 meses como mucho. Normalmente propietarios no suelen esperar más para poder cerrar la compraventa y firmar ante notario. Obviamente los plazos son orientativos porque depende del propietario y del nuevo propietario también, del cliente, pero estos suelen ser los plazos, así que tenedlo muy en cuenta si queréis comprar algo aquí en España, que sepáis que todo se mueve muy rápido. Lo mismo para los alquileres, se mueve muy rápido, en cuestión de días. Si habéis visto una propiedad o con nosotros o por vuestra cuenta o con quien sea, la queréis, la tenéis que reservar en este mismo instante. No podéis, por desgracia, no es como antes, no se puede permitir el lujo de pensárselo hasta mañana, me lo voy a pensar unos días, veo otras cosas. No, si lo queréis, lo tenéis que hacer, tenéis que ser muy decisivos en esto, porque las cosas se van muy rápidamente. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Os deseamos un estupendo día y nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.